capítulo 9, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, y es allí donde estamos en este tiempo, en esta sección de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a mirar uno de aquellos que son los tratados, por así decirlo, sobre el pensamiento bíblico y el acercamiento bíblico que tenemos como casa de oración a partir de la enseñanza de Romanos, y de esta forma, en una manera sencilla, simple y clara, vamos a marcar el camino por el cual todas las casas de oración van comprendiendo y entendiendo la palabra bajo la luz y la guía del Espíritu de Dios. El título de la enseñanza de esta mañana es La base de la elección de Dios. Parece un título difícil, pero no es tan complicado. El subtítulo pudiéramos decirlo de esta manera: ¿por qué Dios se acerca a algunas personas, pero a otras no? Es un planteo que bien pudiéramos hacernos, que es válido, que es relevante y que tiene su clara explicación en el capítulo 9 que estamos abordando, esta sección que estamos abordando en la carta a los Romanos, carta que hemos comenzado más o menos hace 1 año y medio, ¿bien? Reconocemos que la carta a los Romanos es inspirada por Dios justamente a los romanos, y fue escrita a una iglesia. Esto es a modo de, digamos, introducción. Fue escrita a una iglesia compuesta tanto por judíos y gentiles. Era una iglesia en donde habían pues, de diferentes razas y culturas. Por esto es que su desigualdad presentó problemas difíciles para la congregación debido a sus diferencias básicamente culturales. Tal vez nosotros no podemos dimensionar todas estas diferencias porque para nosotros, pues, lo más diferente culturalmente hablando son los tacos y las quesadillas, por un lado, y por otro lado hay una bebida que se llama mate y tortas fritas, que no creo que muchos la conozcan. Pero lo cierto es que las diferencias no son muchas. Si bien hablamos el mismo español, por ahí no decimos lo mismo, pero si vamos a pensar en nuestro contexto, no tiene nada que ver en cuanto a las diferencias que existían dentro del ámbito cultural en la iglesia que estaba en Roma. Algo interesante a propósito, fíjense qué notable. Un pastor oriental de una iglesia, una comunidad oriental, me decía: fíjese qué difícil que es para mí enseñar lo que es el servicio, el servir a los demás. Y usted dice, ¿por qué? Porque el líder espiritual de cualquier ámbito en Oriente, ¿no? En todo ese ámbito, es la persona que es servida, no la persona que sirve. Entonces, cada vez que yo les enseño a mis hermanos el ámbito de servir, de poder estar en servicio y que yo ponerme como ejemplo, ellos no lo entienden. No entienden que yo como pastor pues puedo barrer, puedo hacer el aseo, puedo ser parte de todas las cosas del diario vivir, porque la Biblia me lo muestra de esta manera. Pero dentro de mi cultura es difícil de entenderlo. Para usted no le resulta difícil, ¿no? A no ser que tenga la excusa de decir, no, yo no hago nada. No, usted tiene que hacer, ¿sí? Decíamos ayer que nosotros tenemos un liderazgo como el de Cristo, que Cristo, no somos Cristo, pero Cristo murió por su iglesia y la visión de la iglesia es la esposa. Y nosotros, cuando decimos que somos aquellos líderes espirituales y somos como Cristo, somos esa copia por el Espíritu Santo, entonces ahí pues se nos queman los fusibles, porque empezamos a entender que tenemos que tomar la actitud que tomó nuestro Señor Jesús, aún yendo a la cruz del Calvario por su novia, por la iglesia.
Bien, y de esta forma pues hay mucha sabiduría para poder quitar, bien, para poder encontrar, para poder ser enseñados por el Espíritu. Pero si usted encuentra alguna diferencia en el ámbito cultural, en la iglesia en Roma era extrema, ¿bien? Por eso es que Pablo profundiza, tiene una profundización en la naturaleza de Dios y la justificación, que esto es lo que hemos avanzado en todo este año y medio. Y les recuerda de sus responsabilidades con Dios a cada uno de los hermanos de la iglesia en Roma. Con frecuencia, con mucha frecuencia en esta carta, Pablo anticipa las preguntas y las reacciones de cada lado y responde consecuentemente, responde en consecuencia. La carta a los romanos es una carta extremadamente lógica. Hay una lógica en la que hay un razonamiento, pero no un razonamiento cualquiera. Esta tiene un razonamiento espiritual, entendiendo que estamos tratando con un Dios absoluto. Diga conmigo, un Dios absoluto, no una lógica razonable. Y usted dice, ¿qué dijo? Bueno, parece complicado, pero es más simple de lo que usted piensa. Es un Dios absoluto que declara y decreta en su palabra lo que Él soberanamente se le place. Y usted tal vez se le quema los fusibles para poder entenderlo. Hay cosas que comprende, hay cosas que no comprende, pero usted no entra en discusión con Dios. Usted obedece lo que Dios ha establecido. Recuerda que esto lo explicamos domingos anteriores en cuanto a la salvación por señorío. Y cuando usted es salvo, automáticamente usted entiende que Cristo es su Señor. Algo que no es enseñable. Yo a usted no le puedo enseñar sobre el señorío de Cristo. Es algo que usted lo tiene o no lo tiene. Y si usted no lo tiene, es probable que usted ni salvo sea. Porque esto es así. Imagínense, en el tiempo de los primeros cristianos, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie hubiese permitido que a algún nuevo cristiano le dijese: mi estimado Pedro, mi estimado Pablo, mi estimado Juan, fíjese que yo soy salvo. Sí soy salvo, pero todavía Cristo no es mi Señor. No, eso es inadmisible. Decir que Cristo no es tu Señor es decir que tú no eres salvo. Ahora, como repetimos constante y sonantemente, tal vez cuando uno recién comienza en los caminos del Señor, uno tiene una actitud timorata, una actitud tímida, es un cristiano encubierto. Pero tarde o temprano, más temprano que tarde debiera ser, uno empieza a decidirse por lo que dice la palabra y obedecer la palabra, ¿sí? Y esto es parte fundamental en nuestra vivencia como hijo de Dios. Ahora, si usted dice, bueno, yo todavía soy un cristiano encubierto, es necesario que empiece a madurar y empiece ya a obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra y deje de dar vueltas aburridas en el desierto, porque tal vez se pudiese quedar ahí y esto es un problema, ¿bien? Por eso con frecuencia Pablo anticipa las preguntas y las reacciones de cada lado y corresponde o responde en consecuencia en una manera lógica. Decimos que esta carta es muy lógica y pasa de un tema a otro a través de un tema constante y consistente, que es la justificación a través o por medio de la fe. Esto es fundamental porque no es por ninguna obra o acción, sino que somos justificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y como lo hemos explicado en numerosas oportunidades, ser justificado significa que Cristo es nuestro abogado, que el fiscal es el diablo y que el fiscal como fiscal se presenta ante el juez justo y presenta mi récord, mi prontuario. Y el juez justo dice, pues, órale, la verdad que será muy diablo el fiscal, pero está en lo correcto. Pues, es un condenado que no le queda ninguna opción de libertad. Entonces viene el abogado, que es el abogado nuestro Señor Jesucristo, y le dice al juez justo, oiga, sí, lo del fiscal no hay broncas porque no vamos a justificar lo injustificable. Es un reo y tiene que ser condenado. Pero aquí hay un detalle.
Yo he muerto en la cruz del Calvario por ese reo, en un ámbito de sustitución. Y este es el momento en donde el juez dice, bueno, sí, la verdad que se merece la condenación, pero el abogado pues ha pagado por lo que el reo ha hecho, por lo tanto antepongo la sangre de Cristo y lo veo justo a este que no se merece el ser tratado como digno, ¿bien? Y usted que sabe que usted tenía que irse derechito a la cárcel, derechito, sin ninguna fianza y nada, porque usted sabe de dónde vino y el mugrero en el cual usted vivía, porque el Espíritu Santo nos dio esa claridad. Entonces usted está eternamente agradecido, siendo justificado por la fe en Cristo Jesús. No por sus méritos, porque no hay mérito en nosotros, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una evidencia de ser genuinamente hijos de Dios, y justamente el apóstol Pablo día con día estaba dentro de la carta a los romanos explicando que la justificación viene estrictamente por la fe en el Evangelio, en las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, tanto para los judíos como para los gentiles, porque para Dios no hay acepción de persona. Para el diablo sí. Para el diablo, alguien que es o tiene una posición sociocultural económica vale más. Y aquel que tiene menos, vale menos. Pero esto es para el diablo. Para Dios no hay acepción de persona. Y para usted tiene que ser lo mismo. No debe haber acepción de personas. Por eso el capítulo 9 trata del derecho de Dios para rechazar a la nación de Israel para salvación, después de usarla a la misma nación para la venida del Mesías. Y este es el contexto del capítulo 9. Pablo nos está explicando claramente que el rechazo de Dios y el endurecimiento de los judíos se llevaron a cabo porque les molestó muchísimo a los judíos, les cayó gordo a los judíos, en buen mexicano obviamente le cayó gordo, tener que reconocer de que Dios salvaría al mundo a través de uno de sus hermanos, Jesús. El pueblo judío decía, pues no. Si Dios va a obrar de una forma, de esa manera es inadmisible tomar a alguien de Belén. Dígame, ¿qué se puede esperar de alguien que venga de Belén? ¿Se puede esperar algo bueno? También había ese refrán. ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede esperar algo bueno? O sea que el pueblo de Israel pues decía, pues evidentemente estamos en dos sintonías diferentes. Por lo que dice Jesús no es coincidente con lo que nosotros como nación estamos pensando. Y aparte quiere salvar a este mundo a través de uno de los nuestros, Jesús, y no a través de la nación. Tener que confiar en Dios por medio de su Mesías y no por su entendimiento errado del Mesías, que no era por su ascendencia y no era por la obediencia a la ley. Pues resulta ser parece ser de que Dios está equivocado, según el pensamiento que el apóstol Pablo nos está planteando, del pueblo judío. Es inadmisible, nos queda gordo, nos cae mal, nos cae gordo de que no nos salve. Nosotros somos la nación, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos mucho más que estos filisteos, que estos mexicanos, que estos... Fíjese, nosotros somos más, nosotros somos lo mejor, somos la crema innata de este mundo. Es el pensamiento que el apóstol Pablo está anotando y nos está haciendo ver. Ahora es inadmisible, por cierto, que venga Jesús, que no está salvando al mundo Dios como nación, y es inadmisible menos aparte que no nos salve por nuestra ascendencia, por nuestra raza, pues, ¿no? Por eso Romanos 9 está inmediatamente antecedido, o sea, antes de Romanos, por el estímulo de una profunda promesa. Diga conmigo promesa.
una promesa profunda, una de las promesas maravillosas descritas en la palabra de Dios. Y esta está en Romanos capítulo 8. Usted vuelva un poquito su vista hacia el versículo 31 al 39 y rememoraremos esta maravillosa promesa que Dios le ha dado a sus hijos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? ¿De qué manera no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por si no fuese poco, Cristo está en plenitud para con cada una de nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos ha de separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Recordará lo que dijimos, que todo esto sí nos puede ocurrir. Nos puede ocurrir tribulación, nos puede ocurrir angustia, podríamos pasar en persecución, podríamos pasar hambruna, hambre, podríamos pasar desnudez, podríamos pasar peligro o podríamos pasar por martirio, valga cuello o espada. ¿Podríamos pasar por todo esto? Claro que sí. Esto es lo que la Biblia nos dice. Pero si todo esto nos ocurriese, la pregunta es: ¿quién nos separará del amor de Dios? Absolutamente nada ni nadie. Nada ni nadie. Por eso es que el apóstol Pablo dice: por causa de ti, como está escrito, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, fíjense que ni la muerte, porque puede llegarme la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo ve? Es maravilloso. Es una promesa eterna, inmutable, a la cual cuando usted se alinea por la fe, reconforta y refresca su corazón que pudiera estar atormentado, su corazón que pudiera estar sediento. Esta promesa es totalmente reconfortante en nuestro corazón. Por eso la palabra nos muestra, en el momento en que estas palabras se escriben o se estaban escribiendo justamente, la persecución de los judíos hacia los cristianos, sean tanto judíos como gentiles, estaba yendo en aumento. O sea, el contexto de esta palabra no era que estábamos como hoy estamos en este lugar. Más o menos póngalo que esta iglesia estuviese en Alepo, ¿bien? O estuviese en Mosul, ¿bien? Una cosa así. Obviamente que estamos hablando de esa situación extrema. Tal vez no era tan extrema como los dos casos que pusimos, pero para ahí iba, ¿no? Cuando se escribió estas palabras, había ya todo un ambiente de persecución a la iglesia que estaba comenzando. Por eso es que vemos que el rechazo del Señor estaba cada día más avanzado en este contexto, mientras que los gentiles, por otro lado, los no judíos, se convertían en gran número. Dios añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Este era el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Sin embargo, estaba claro en este momento que como nación los judíos estaban rechazando a Dios y eran rechazados por Él, lamentablemente. Es el planteo que el apóstol Pablo está haciendo. Ambos, judíos y gentiles, obviamente que el apóstol Pablo anticipaba esta pregunta, como pues es notorio cada uno de aquellos que exponemos la palabra, nos anticipamos a preguntas. Obviamente el apóstol Pablo con esa sabiduría del Espíritu de Dios, pero en definitiva justamente quería responder a algo que tanto judíos como gentiles en ese entorno pues se habían planteado,
Y la pregunta que estaban planteando es, ¿acaso Dios no había elegido y predestinado a Israel para que Israel fuera y fuese aquellos quienes tuviesen la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de Dios sobre la humanidad? ¿Qué pasó? No era que ellos habían siendo elegidos y predestinados por parte de Dios. ¿Acaso Dios no había elegido y predestinado a Israel? Pablo parece haber previsto esta pregunta porque pasó de una proclamación del amor de Dios y la victoria de los escogidos en Cristo a la situación de la nación de Israel en el rechazo de Dios del Israel físico. Había un rechazo consistente, profundo, de toda una nación que había sido declarada bajo una promesa de bendición y que había sido cumplida, por cierto. Por eso Pablo vuelve su atención hacia el estado del pueblo judío, su pueblo, y comienza de esta manera. Romanos capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo, no miento, de ninguna manera. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quién? Por mis parientes, por mi pueblo. Porque deseara yo mismo ser anatema. Y la palabra, aunque nos cuesta decirlo, la palabra anatema es maldito. Fíjense hasta qué punto. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son, ¿quiénes son? Mis parientes, ¿en qué? En la carne. Quiero que preste atención sobre esto que el apóstol Pablo está diciendo. A mis parientes en la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿de quién está Pablo preocupado? ¿No es acaso por la nación física de Israel? Es evidente que sí. El punto es que el apóstol Pablo está hablando acerca de su nación, de su pueblo, de su raza. Y está hablando a una congregación donde habían muchos judíos que se congregaban y que el apóstol Pablo estaba justamente hablando en este entorno. Si no, fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 6, donde el apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, tranquilo. O sea, no, si ustedes piensan que yo no tengo en qué confiar, no, yo no soy cualquier hoja estafiate, dice, Dice, yo más, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, soy ciudadano, ni residente ni por la amnistía, ¿no? Soy ciudadano, O sea, no soy, si ustedes quieren mis credenciales, pues acá la van a tener. Dice, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Yo fui a Harvard, no estuve con, no sé quién fue tu maestro, pero el mío quiero decirte que fue Gamaliel. No sé si te dice algo. Y obviamente que en el ámbito judío, pues, no cualquiera podía tener este maestro. En el cual a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Fíjense, o sea que esta era la característica de Pablo como judío, Saulo de Tarso en ese momento. O sea, si ustedes quieren ver quién soy, aquí les va. Y esto es cómo el apóstol Pablo se presenta. Por eso es que el apóstol Pablo le pesa lo que está ocurriendo con su pueblo. Declara en el pasaje que ellos eran sus hermanos y compatriotas según la carne. Fíjense qué notable. El apóstol Pablo aquí no está hablando de hermanos espirituales, está hablando de sus compatriotas. El pueblo judío fue destinatario de la bendición de Dios y Dios los escogió y rescató de la manera maravillosa, gloriosa de Egipto, a lo cual el apóstol Pablo dice, de las cuales son la adopción, la gloria. Claro, ¿cómo no van a ser la gloria si el Señor los sacó con su mano de poder? ¿De dónde?
de Egipto. Y dice, de la cual, y usted ve cómo las 10 plagas derrotó al faraón y cruzaron el Mar Rojo, y esto indica la manera en la cual Dios lo liberó de la cautividad. Y usted ve cómo Dios hizo pacto con su padre Abraham y con los israelitas en el monte Sinaí y les dio la ley por medio de Moisés, a lo cual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 dice el pacto y la promulgación de la ley. ¿A quién se la dio? Se lo dio el pueblo de Israel. La nación de Israel ministró y sirvió a Dios en el templo. Por eso el apóstol Pablo dice el culto y las promesas. Y eran descendientes de los patriarcas y los beneficiarios de 3 promesas que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuáles eran esas 3 promesas? Bueno, convertirlos en una gran nación, la posesión de Canaán y bendecir a todas las naciones a través de un descendiente. Esto es la promesa que Dios le dio a esta nación, que Dios escogió en su soberana voluntad. No hay tiempo en esta mañana para poder desarrollar cada pasaje bíblico, pero usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 12 del 1 al 7, Génesis capítulo 13 del 14 al 18 y Génesis capítulo 22 del 17 al 18. Va a encontrar toda la base a lo cual le estamos refiriéndonos en este momento. Por último, fue a través del linaje de los judíos que Jesucristo vino, quien fue el cumplimiento de las promesas de la simiente en quien serían bendecidas todas, absolutamente todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjese que no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto es a lo que el apóstol Pablo está justamente enfrentándose. No porque nazcas, en un garage, sos un carro. No porque naces en un hangar, sos avión. No porque venís a la iglesia, sos cristiano. No, de ninguna manera. No, eso no opera de esa forma. Fíjese que este trasfondo es dentro de la iglesia territorial que se ha plasmado en nuestra bendita Latinoamérica, donde si tú naces en México, Argentina o lo que fuera, territorialmente se constituye como la iglesia católica, apostólica y romana. Y es una iglesia de corte territorial, pero no está refiriéndose justamente a esto el apóstol Pablo, aunque los judíos, obviamente que estaban comprendiendo que nosotros somos judíos. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres argentino, mexicano? No, yo soy judío. Fíjese qué notable, qué notable. No voy a meterme en ese tema porque hay mucho para decir, pero poco tiempo y no es difícil de explicar, pero es entrar en otros temas que en algún momento vamos a platicarlo. La nación de Israel fue elegida para ser el medio de las bendiciones de Dios para todos sus pueblos, para todos los pueblos. Esta opción produce gran bendición. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37 nos dice, por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dice Deuteronomio, hablando de la nación. Sin embargo, es evidente que su estado como nación ante Dios fue el de condenación y rechazo. Pablo estaba afligido por ello, incluso casi deseaba ser condenado personalmente. Pero ese condenado en mis apuntes lo puse por ser diplomático. Él decía, prefiero ser anatema, maldito. Quisiera que mi raza pues conociera el Dios de gloria. Quisiera que mi familia, mis parientes se vuelvan hacia Dios con un corazón contrito y humillado. Casi deseaba justamente ser condenado personalmente a cambio de que ellos fueran salvos. Recordemos el contexto de Romanos capítulo 8, versículos 39 al 39. Imagínese a usted mismo en la audiencia de la lectura temprana de esta carta. Imagínese a usted. Y Pablo parece aquí dar la apariencia de que las promesas y los esfuerzos de Dios fallaron para los judíos. Pareciera ser que, Dios tenía un buen plan para ellos, pero pues falló. Porque Él dice, no que las palabras de Dios hayan fallado.
¿Mm? Porque no son todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 9, del verso 6 al 8. No todos son hijos de Dios, no todos, no se confunda. Entonces, ¿qué soy? Bueno, sos una creación de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué dije? 12, ¿no? Mas a todos los que creyeron, a los que le recibieron en su nombre, Dios les dio la potestad, la facultad del derecho adquirido de ser llamados hijos de Dios. O sea que, virtud en creer, hasta el diablo cree. Es más, el diablo cree y ¿qué hace? Tiembla, ¿no? O sea que virtud en el creer, pues, ahí, ¿no? Ahora, no pasa solo por el creer, pasa por el recibirlo, y cuando usted lo recibe, automáticamente Cristo es su Señor, usted se pone bajo su gobierno. No se me confunda, mi querido, ni se me engañe. Por lo tanto, si usted hace su gadarena gana, su reverenda gana, pues pregúntese si realmente es un hijo de Dios. Recuerde que dijimos, ¿se acuerda lo que dijimos toda la semana? Todo el fin de semana, porque el fin de semana comienza para nosotros el miércoles, ¿sí? Dijimos, es una locura, es una reverenda locura, pensar de que yo me voy a subir a la cruz del Calvario, ¿se acuerda? ¿Sí? Y decirle a Jesús, Señor Jesús, tú estás muriendo ahí por cada uno de mis pecados. Y tu deseo, Padre, es que yo no peque más. Pero fíjate que aquí traigo esta espadita para clavártela aquí en un costadito tuyo, porque la mera verdad es que hay deseos en mi corazón que solo se suplen por o con el pecado. Entonces yo necesito un poquito de sangre para limpiarme, porque tú sabes, tú moriste en la cruz por todos mis pecados, pero la mera verdad es que yo necesito pecar para suplir ciertos deseos en mi vida. Eso es totalmente antibíblico. ¿Usted cómo lo ve? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Y usted tiene que estar satisfecho en Cristo. Su copa tiene que estar rebosando. No hay posibilidad de clavar otra vez otra espadita ahí en la cruz, en el cuerpo de Cristo, para poder tener sangre, para limpiarme, porque el Señor entiende que tengo apetitos, que tengo deseos, que solo pueden ser llenos y satisfechos pecando. Es totalmente inadmisible. No se puede entender, no hay una lógica bíblica en lo que dije anteriormente. Sin embargo, algunos ilógicamente toman este camino y de esa forma tienen una supuesta tranquilidad. Bueno, el Señor sabe que yo tengo apetitos que solo pueden ser satisfechos pecando. Y esto es lo más antibíblico que puede existir en el pensamiento de cada uno de los hijos de Dios. Diferente es reconocer tu condición, reconocer tu situación delante de Dios, reconocer que estás en una condición en donde tu vida está dañada y como convaleciente pedir a Dios que Dios empiece a obrar y en forma directa Él trata en tu vida. Esto es lo correcto. Y en forma indirecta, ¿qué dije? En forma indirecta es la ayuda de mi hermano, quien odia su pecado y que como odia su pecado, también odia mi pecado. Entonces lo llamo a mi hermano, quien no es un carnicero, sino que es un cirujano espiritualmente hablando, porque no va a andar exponiendo mis pecados a todo mundo, ni como motivo de oración tampoco, O sea, no se vale eso, ¿no? Entonces le digo, hermano, mira, estoy batallando con esta situación. Y el hermano dice, ay caray, está mal eso, pero está mal mi pecado, pero también está mal tu pecado. Bueno, yo voy a orar a Dios por Dios siga sanando mi vida y voy a orar para que Dios siga sanando la tuya. ¿Me explico? Y de esto se trata una persona espiritual. Es un rebelde sin causa. Aquel que dice, no, ¿cómo estás? Bien, hermano, todo bien, gloria, gloria. No. Ese es un reverendo rebelde que no quiere exponer su necesidad. La iglesia no fue diseñada para un grupo de santos con aureola.
La iglesia fue diseñada para convalecientes, no fue diseñada para campeones, de hecho, Fue diseñada para convalecientes. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, que reconocen su convalecencia y desde ese ámbito claman, reclaman, buscan los ojos del Señor por misericordia. Y como el Señor es grande en misericordia, empieza a glorificarse en su vida, en mi vida, Él se lleva toda la gloria de lo que hizo y a usted le deja el gozo de que Él está obrando providencialmente en su vida. ¿Cómo lo ve? Y esto es el propósito de Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Así que se nos presenta, justamente el apóstol Pablo nos presenta dos elementos o dos conceptos que son bastante, la palabra es antagónicos o diferentes. En primera instancia habla de un Israel espiritual, o en segunda instancia, en primera instancia habla de un Israel físico. Y usted dice, pues, bueno, ¿aquí cómo es? En primera instancia me habla del Israel físico y después me habla del Israel espiritual. Bien. Pablo identifica a los israelitas según la carne, pero aquí en el 9:6 se nos dice que no todos los que no todos los que descienden, dice la carta de Israel, son israelitas. Y esta frase justamente no tiene sentido a menos que usted se dé cuenta que hay dos grupos distintos de personas reconocidas por Dios como el pueblo de Israel. Hay dos, el apóstol Pablo presenta dos, Le presenta al Israel físico y al Israel espiritual. ¿Me sigue? ¿Vamos bien? Muy bien. Por la lectura seria de este texto podemos deducir que esto es así. ¿Y por qué usted dice serio? Bueno, porque justamente hay dos conceptos, ¿bien? Habla en primera instancia de aquellos judíos que se salvaron, ¿bien? Y dice que este texto deducimos que no todos los judíos se salvaron, algunos se salvaron, como dice Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 3. Por lo tanto, este segundo Israel, en sentido figurado, representa a las personas espirituales en lugar de la carne o física, a quienes Dios había rescatado de la esclavitud espiritual y dado un pacto, así como Él rescató al Israel físico de la esclavitud egipcia y también le dio un pacto. O sea que el apóstol Pablo está presentando dos figuras, una imagen de su pueblo, sus parientes, y otra de un Israel que es un Israel espiritual. Y fíjese que de esta manera va resolviendo este conflicto. Bien, esta figura que el apóstol Pablo está teniendo no es exclusiva de este pasaje, sino que el apóstol Pablo la utiliza comúnmente en otras escrituras. Fíjese que en Gálatas, si usted abre su Biblia en Gálatas, le recordé, o si le dije al principio del mensaje, que hoy vamos a usar bastante la Biblia. Obviamente, como ve, el mensaje es un bistec, ¿sí? Tal vez un poquito más grueso que los anteriores, pero sé que usted se lo ha de digerir. Amén. Fíjese que en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, el apóstol Pablo está hablando de una Jerusalén, ¿bien? Pero usted sabe que Jerusalén queda en Israel, ¿sí? En ese tiempo como ahora, ¿bien? Pero el apóstol Pablo dice, del versículo 21 en adelante, decidme lo que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. La cual o lo cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es un símbolo. ¿Bien? Usted dice, ¿qué? Es un símbolo, es una imagen alegórica, es un símbolo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, pues conjunto con sus hijos, pues con sus hijos está en esclavitud. Más, dice el apóstol Pablo, la Jerusalén ¿de qué? ¿De dónde? La Jerusalén de arriba. Fíjese que el apóstol Pablo utiliza esta imagen. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril,
tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de los que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Fíjense qué notable. Aunque esto no es parte del mensaje o donde vamos conduciéndonos, esto es una realidad espiritual. La naturaleza pecaminosa siempre está batallando contra la naturaleza espiritual. Más, ¿qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo. Echa fuera ¿a quién? A la esclava y su hijo. O sea, no convivas con algo muerto, con algo que es de la carne, ¿sí? Si hay algo que está muerto, hay que quitarlo, por más que duela. ¿Me explico? Usted sabe, ¿no? Usted sabe que si usted se lastima lastimosamente a alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Y esto se engangrena, ¿qué hay que hacer? Lamentablemente hablando, ¿sí? Si usted no se lo quita, no hay que explicar mucho, ¿no? Echa fuera de la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? Obviamente que el contexto está hablando muy claro, no hay que explicarlo mucho, pero a donde vamos es justamente a cómo el apóstol Pablo desarrolla ese principio. Así como hay un Israel físico, también hay un Israel espiritual. Así como hay una Jerusalén física, también hay una Jerusalén espiritual. De hecho, la tierra prometida, la vida en gloria es ir a Jerusalén, la nación de Cristo, estar en gloria, lugar donde no habrá más llanto ni dolor. Es esa tierra prometida. Y esto es parte de esa comprensión en nuestra mente limitada de la gloria de Dios obrando en cada uno de nosotros. Pero lo que queremos convenir hasta aquí es que es algo muy común en los escritos de Pablo, ¿sí? Y Pablo empieza a desarrollar estos dos conceptos. Uno es aquellos quienes son la nación física de Israel, que se creen dueños de la Coca-Cola, dueños de todo, ¿sí? De todo y todo. Y porque con ellos suena su chicharrón. Y la verdad que no es así, dice el apóstol Pablo. Porque en realidad hay un Israel espiritual que son todos aquellos a los cuales Dios en su gracia y su misericordia le ha permitido justamente ser parte de ese pueblo en su elección soberana, la cual vamos caminos o minutos que vienen, vamos a caminar sobre ese entorno. Por eso es tan importante que vamos a ver un poquito más adelante nomás, cómo Dios siempre, diga conmigo siempre incluyó en sus planes tanto a los gentiles como a cada gentil y judío inclusive. La salvación no era solamente para un grupo elegido, seleccionado, sino que Dios de antemano ya tenía en su corazón la salvación de los gentiles. Obviamente, así también como los judíos. La intención de Dios nunca fue salvar espiritualmente a todos los descendientes de Abraham solo porque eran sus descendientes. Esto es algo muy importante. Usted dice, es fácil de entenderlo, sí, pero también debe de aplicarlo, ¿bien? Y esto es lo que el Señor le dice, parece de kindergarten, pero es esencial. El apóstol Pablo no deja nada por sentado. El apóstol Pablo dice, bueno, no porque sean judíos van a ser parte del pueblo de Dios. O sea, la descendencia o la ascendencia no garantiza que realmente sean el pueblo de Dios. Por ejemplo, Dios escogió a Isaac sobre Ismael para recibir la promesa y el pacto. Dice Génesis capítulo 17, 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. ¿Quién era Isaac? ¿Quién era Isaac? Es el hijo de Abraham. ¿Se acuerda usted, no? Vamos a ponernos en contexto. No se preocupe, vamos a llevar... Ya se pasó el tiempo, wow. Pero tenemos hasta fin de año. No, en realidad tenemos varios años por ahí, no llevamos prisa, ¿no?
Pero Abraham, ¿se acuerda usted que Sara, su esposa, le dio una risa increíble la promesa de Dios? Ja, 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 que me va a dar un hijo. E Isaac quiere decir gracia, risa. Fíjese cómo le puso. Le puso, es una risa. Los milagros de Dios me dan risa. Me dan gracia porque es increíble en ese contexto de la gracia, ¿no? De la risa, digo, que hubiera ocurrido esto con mi vida. Y dice la palabra en Génesis que a Sara y Abraham le pusieron Isaac. E Isaac, usted sabe que se casó ¿con quién? Con Rebeca, ¿sí? Y tuvieron 2 hijos. ¿Quiénes fueron los nietos de Abraham? Jacob. ¿Y quién más? Esaú. Esaú, por cierto, de Esaú vienen los edomitas. ¿Los qué? Bueno, no se preocupe, porque los edomitas, en realidad usted dice, ¿de dónde sacó ese nombre tan rebuscado? Lo que pasa es que cuando, ¿se acuerda usted que Jacob era el menor y quería justamente la ¿qué? La primogenitura, muy bien. Entonces, Jacob dice al hermano, prepara un potaje que era un potaje rojo. Edom quiere decir rojo. O sea, el pueblo, los edomitas eran los rojos. Los rojos. Pero no le digamos rojos, digámosles edomitas. Entonces, los nietos de Abraham, los hijos de Isaac, son Jacob y Esaú. ¿Estamos bien? ¿No se me perdieron? A mí a veces se me hace un problema cuando este es el cuñado, este es el concuñado, pero espero que no se le haya hecho problema en la comprensión de cada uno de los personajes bíblicos. Y Génesis capítulo 17, 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara, te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Génesis 17, 21. Bien. Fíjese qué notable, porque Dios le dio esta promesa, pero en su comprensión limitada, en la comprensión de Sara, pues vio que no se cumplía, que no se cumplía, que no se cumplía, que no se cumplía y no se cumplía. Entonces, como no se cumplía, empezó a meter mano, y con sus ideas brillantes, pues encontró usted encontró a Agar. Y usted sabe lo que ocurrió con Abraham. Lo cierto es que de esa relación nació ¿quién? Ismael. Y es lo que leímos en Génesis. O sea, fíjese cómo el apresuramiento de el poder hacer rápido las promesas de Dios, que no fueron tan rápido, pero por cierto, hay que esperar en el Señor pacientemente, porque la paciencia es sinónimo ¿de qué? ¿De qué? ¿Y la impaciencia es sinónimo de qué? De incredulidad. Muy bien, vamos bien, Vamos bien, bien. Entonces, usted tiene que esperar pacientemente, cosa que no ocurrió en el texto que usted va a leer, seguramente se va a ilustrar en Génesis. No ocurrió, no esperó pacientemente y después ocurrió todo lo que ocurrió, bien. Fíjese que la Biblia nos muestra que aunque ambos eran hijos de Abraham, tanto Isaac e Ismael, ellos, pues, Dios tenía una elección que ocurrió en ese entorno. Por otro lado, Dios escogió a Jacob sobre Esaú para recibir la promesa de Abraham, aunque ambos eran hijos de Isaac y nietos de Abraham. Esto fue lo que explicamos. Más de 1000 años antes de que la nación judía fuera rechazada, Dios le mostró a los judíos que las bendiciones se extendían sobre la base de las promesas de Dios y la elección no solo por la ascendencia. Dios, aquí el apóstol Pablo nos muestra, hay una elección que viene de parte de Dios, ¿bien? Y la elección de Dios para la venida del Mesías no estaba relacionada con la salvación de Israel. Esto es algo notable. Dios se valió de la nación de Israel, pero no significaba que Israel iba a ser salva. Significaba que Dios iba a escoger en su soberana voluntad a uno de los hijos de Israel, como aquel Emmanuel, Dios con nosotros, en su humanidad 100% hombre, pero en su divinidad 100% Dios.
porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo, dice la palabra, vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues dice la palabra en Romanos capítulo 9, del 9 al 13, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? A la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Ahora, hay algo muy importante que debemos aclarar en este texto. Hasta este momento, ¿en qué ha estado centrado Pablo en la elección? La pregunta es: ¿está centrada en los individuos o en las naciones? Usted puede decir, bueno, en los individuos. Usted puede decir, en las naciones. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Fíjese que si volvemos a leer los versículos 1 al 5, sin duda nos daremos cuenta que la nación física de Israel ha sido claramente el tema de Pablo. Ahora, en estos versículos, Pablo vuelve su atención a dos casos específicos, como ejemplo de justamente su punto anterior. En consecuencia, aunque el pasaje no menciona la salvación erróneamente, que se supone que el pasaje se refiere a la predestinación y a la elección incondicional de salvación a individuos, especialmente a Jacob sobre Esaú, lo que la palabra está hablando aquí no es a individuos, es a naciones. Hay un pensamiento del apóstol Pablo sobre las naciones, no sobre los individuos. Y de esto vamos a centrar nuestra atención en este momento. Génesis capítulo 25, del 22 al 23, Pablo nos muestra cómo es este entorno de este texto que el apóstol Pablo usa. Escuche con atención. Pablo no va a violentar el texto bíblico. Pablo no va a contraponerse a lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra del texto el cual Pablo utilizó en Romanos? Dice: y los hijos luchaban entre ella, y dijo, ¿quién dijo? Rebeca. Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. ¿Qué ocurrió? Lo que el apóstol Pablo está mencionando, está hablando acerca de la elección tanto de Jacob como Esaú, pero está utilizando este texto, ¿sí?, de Génesis 25, del 22 al 23. Y lo que dice Génesis 25, al 22 al 23, es que los niños estaban haciendo un baile dentro de la panza de Rebeca. Entonces, ella fue a consultarle a Dios. Y el Señor le dijo: dos naciones, ¿qué dijo? Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tu entraña. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién? Fíjese con atención. ¿Quién estaba en el vientre de Rebeca? Bueno, llevaba dos personas, pero Dios previó dos naciones, dos pueblos, y Dios le señaló claramente a Rebeca esta verdad. El apóstol Pablo no está hablando de la elección o la predestinación en cuanto a individuos. Se está refiriendo a su raza. Pues yo quisiera ser anatema para que mis parientes sean salvos. Pero aquí hay un problema en que ellos no están recibiendo pues esta palabra. Entonces el apóstol Pablo justamente menciona esto por algo que ahora vamos a ir, en cuanto a que está refiriéndose a dos naciones. Estos pasajes no ofrecen ninguna profecía o predeterminación respecto a los dos hermanos como individuos, sino, como dije, a dos ¿qué? Naciones. Ahora, yo sé que algunos pueden seguir insistiendo en que estos pasajes se refieren todavía a personas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esta pregunta. Como individuos, tanto Jacob como Esaú,
¿Sirvió Esaú, el hermano mayor, a Jacob, el hermano menor? ¿Sirvió el hermano mayor al hermano menor como individuos? Bueno, no hacemos tiempo ahora para explicar para leer cada pasaje, pero lo vamos a mencionar. Recordemos que fue Esaú quien amenazó con matar ¿a quién? A Jacob. Esto dice Génesis 27:41. Jacob, ¿qué hizo? Huyó de Esaú. Yo no veo que el hermano menor le sirva al hermano mayor. Si estamos hablando de individuos, pues. O sea, vamos a la Biblia, no a razonamientos de mi lógica razonable. Vámonos a un Dios absoluto. Fue Jacob quien tuvo temor de Esaú. Es más, dice Génesis 33, del 1 al 11, que Jacob envió todas sus posesiones, incluyendo sus esposas e hijos, como regalo a Esaú, y se inclinó 7 veces delante de él. Yo no veo que Esaú esté sirviendo a Jacob. En su vida, Jacob llegó mucho más cerca de servir a Esaú que Esaú de servir a Jacob. Por lo tanto, esta profecía no se refiere a personas. ¿Me explico? Es ilógico pensar que el apóstol Pablo está hablando de personas. No, el apóstol Pablo está hablando de naciones. Ahora, vamos a hacer acá un paréntesis. ¿Qué les hablé acerca de Sara y la promesa? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan? Hace unos minutos pasó, ¿no? No que le entra por acá y le sale por acá, ¿no? Fíjese que lo mismo ocurre en la promesa con el Señor hacia Jacob y Esaú. Fíjese que lo que ocurre, usted va a ilustrarse luego en el texto y va a ver que no estamos contradiciendo el texto bíblico, en que Rebeca tomó esta promesa, pero en su visión limitada dice, órale, ya Isaac se está quedando viejito, ¿sí? Es más, para mal de peores, según Rebeca dice, son uña y carne, Isaac y Esaú, son los dos, se llevan muy bien. Y yo me llevo muy bien con Jacob. O sea que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Usted sabe cómo le hizo, ¿no? Le tendió una trampa, madre e hijo menor, al padre, y usted sabe todo lo que ocurrió. Usted sabe todo lo que pasó. Porque dice, bueno, Dios me lo prometió, pero como no pasa nada, vamos a echarle una ayudita a Dios. Y aquí hay una verdad incondicional, una verdad profunda. Usted no le puede echar ayuditas a Dios. Usted pacientemente tiene que esperar ¿en quién? En Jehová, en el Señor, pacientemente, no impacientemente. Que fue lo que le ocurrió a Rebeca. Porque Rebeca dice luego, pues no pasa nada, casi que vamos a echarle la ayudita. Y esa ayudita hizo que Jacob y Esaú se llevasen a las reverendas patadas. Porque Esaú, cuando se enteró que le hizo su hermano, pues usted sabe, lea lo que dice Génesis. Esaú lo quería matar, tanto que Jacob se fue, patita, ¿para qué te quiero? Corriendo. Y después volvió, pero volvió con todo el miedo. ¿Me explico? Esaú lo perdonó. Pero yo digo, o sea, eso era el cumplimiento de la promesa. Eso era. Pues Dios se lo había prometido. Pero fíjese qué notable. Por otra parte, recuerde que Esaú y su pueblo se levantó en supremacía mucho antes, teniendo reyes antes que Jacob y los hijos de Israel. Fíjese que en Génesis capítulo 36, del verso 1 al 43, especialmente el versículo 31, dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, el del potaje rojo, ¿sí? Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Y luego dice en Números 20, y la nación de Saúl, los edomitas, atormentaron a los israelitas durante su viaje a Canaán. O sea que no estamos hablando de los individuos. Ahora, claro, si usted dice, órale, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno, escuche con atención. Ahora, fue solo después de más de 1000 años cuando Babilonia y Grecia atacaron sucesivamente a Edom,
que vemos una distinción importante. Israel sobrevive como remanente, pero los edomitas fueron virtualmente eliminados. O sea, 1000 años después de todo este cuento, de toda esta melange, esta situación así toda alborotada, después de 1000 años, ¿de cuánto? 1000 años, pues resulta ser que Babilonia y Grecia se unen y lo hicieron puré a los edomitas. Fíjese que en Ezequiel capítulo 25, verso 12, dice: así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo cuando se vengaron de ellos. Por eso así dice Jehová, o así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom. ¿Quién es Edom? La nación de ¿quién? De Esaú. Bien. Y eliminaré de ella a hombres y a bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán. Caerán a espada. Pondré mi venganza ¿contra quién? Contra Edom, en mano de mi pueblo Israel, y hará en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Miren, Rebeca no tenía que haber puesto manos. Tal vez los hermanos iban a llevar bien toda la vida, pero en definitiva el mayor iba a servir al menor en el tiempo, porque Dios así lo había establecido. Y la nación que se creaba en Edom, los edomitas, iban a estar por debajo de los israelitas en el propósito y soberanía eterna de Dios. No había que meterle mano, no había que hacer trampa, no había que manejarse por engaño. No, hay que dejarlo en manos de ¿quién? En manos de Dios. Ezequiel 32, 29 dice: allí está Edom, con sus reyes y todos sus príncipes, quienes con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos, con los que descienden al sepulcro. Y Joel capítulo 3, versículo 19 dice: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado, a causa de la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Los pocos sobrevivientes luego serían incorporados, los edomitas, al pueblo de Israel, como dice Amós capítulo 9, versículo 12. Pero fue a partir de este punto de vista en donde, después de más de 1000 años, la profecía original que fue dada por el Señor a Rebeca se cumple. Se cumple no porque Rebeca hizo una tranza y avanza. No. Se hizo porque Dios lo estableció de esa manera. Y lo único que hizo Rebeca, lo único que hizo Sara fue, bueno, usted sabe lo que pasa entre los palestinos, ¿sí? Y el pueblo de Israel. Todavía perdura. Todo lo que usted hace en la carne tiene consecuencias. Esto es algo interesante. No es el punto de predicación, pero es algo interesante. Pero fíjese que luego, después de 1000 años, Malaquías dice lo siguiente: palabra del Señor enviada a Israel por medio del profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes ¿en quién? En desolación. Usted no tiene Malaquías, ¿no? Sus montes en desolación. ¿De quién está hablando? ¿Del individuo o del pueblo? Está hablando del pueblo. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo los destruiré. Y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. En otras palabras, los edomitas, descendientes de Esaú, fueron un pueblo contra el cual la ira de Dios y la indignación cayó. Fueron aborrecidos porque eran malos. Sin embargo, este aborrecimiento no es absoluto. Este aborrecimiento es relativo porque siempre está en conexión con el amor de Dios
Bien, en definitiva, en este contexto vemos cómo Esaú fue destruido y cómo esto vuelve justamente a los planes originales de Dios. Dios cumple su voluntad y lo que el apóstol Pablo está mostrando justamente es esa instancia en la cual Dios está hablando de dos naciones, no de la salvación individual, sino que está hablando de dos pueblos, que el pueblo de Esaú iba a servir al pueblo de Jacob y Dios lo cumplió soberanamente. Pablo no se está refiriendo a la predestinación de los individuos para salvación o condenación aparte de sus obras. Él está primero demostrando la elección de Dios de utilizar la nación judía para la venida del Mesías y recibir esta bendición triple que ya dijimos: heredar la tierra de Canaán, ser una gran nación y producir la simiente que bendeciría a toda la nación. Y en segundo lugar, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo argumenta de que Dios no le debe la salvación espiritual a los judíos, incluso siendo la simiente de Abraham, la gente se salva de acuerdo con las promesas de Dios, no con la ascendencia o porque naciste en donde naciste. Es de acuerdo a las promesas de Dios. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Ya para finalizar el mensaje. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Por supuesto que no, porque dice a Moisés, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a, ya yendo sobre el final, y no por el final es lo menos importante, esto sigue siendo el bistec también. El argumento de Pablo continúa anticipándose justamente a la acusación que podrían ser los judíos. Recuerde que él está muy triste por su nación. Pablo describe que recibiendo la bendición de Dios, de la promesa de Abraham, es a los judíos que no se salvaron a pesar de ser israelitas, pero no se salvaron. Pablo parece anticipar una reacción por la cual señala el derecho de Dios para determinar la base de quienes reciben misericordia. Dios da su misericordia de acuerdo a su soberana y reverenda gana. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Es a través de la misericordia de Dios que se extiende la salvación. Por lo tanto, Dios elige el destinatario de su misericordia. Dios elige el destinatario de su misericordia. Ahora, ¿cuál es la base de esa misericordia? Debemos obviamente entender que es solo por su elección soberana, ¿sí? Sin embargo, seamos cuidadosos en este punto. ¿Revela este pasaje la base de la elección de Dios? ¿Podría Dios elegir a la gente aparte de sus obras? Por supuesto que sí, ya que sería su decisión. Él puede elegir sobre la base de cualquier propósito que él elija, ya que está en su derecho y su privilegio. Dios es Dios, es totalmente soberano. ¿Cuántos dicen amén? Claro que es así. Ahora, la pregunta es, ¿en qué se basa la elección de Dios en darnos su misericordia? Bueno, usted puede decir, vamos a la Biblia, ¿no? Recuerde, la pregunta es, ¿en qué se basa la elección? ¿Qué? ¿La qué? La elección de Dios en darnos su misericordia. Bueno, Proverbios 28:13 nos dice, el que no encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué dice Proverbios? El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, ¿qué pasa? ¿Alcanzará qué? Misericordia. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? ¿Cuál es la base de su misericordia? Pues lo que dice la palabra.
y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia a los humildes. Ahora, ¿por qué Dios se acerca a algunas personas pero a otras no? ¿Por qué Dios extiende la misericordia y la gracia a algunas personas pero a otras no? Estos versículos enseñan claramente que la humildad y el arrepentimiento son la base, diga conmigo base, de la elección de Dios. La base de la elección de Dios está claramente en estos versículos, en la humildad y el arrepentimiento. Estas son las personas que Dios ha escogido como objeto de su misericordia porque Él quiso que sea así. ¿Cómo lo ve? Es por la humildad y el arrepentimiento que Dios se basa claramente como la base de su elección. Fíjese, mi querido, podría haber elegido gente egoísta, orgullosa, cruel, rica, inteligente, pero en cambio eligió la gente humilde. No se puede desafiar la elección de Dios. Es su misericordia y Él puede hacer extensivamente a quien Él quiere. ¿De quién es la misericordia? ¿De usted o de Dios? Es de Dios, Él puede hacer lo que quiere. Y su base es la humildad y el arrepentimiento. Él quiere lo que Él quiere hacer y no importa cuánto nos esforcemos, no podemos cambiar la base para la elección de Dios. Por ejemplo, no podemos ser orgullosos y endurecer nuestra nuca y recibir la gracia de Dios, porque Él ha optado por la humildad como una de las características de los elegidos. ¿Me explico? Si Dios le ha dado de su misericordia, es porque ha encontrado en usted esa característica como la base de su misericordia. Dios ha establecido las normas y ha tomado las decisiones. Nosotros no. Quiero que esto quede muy claro. De hecho, esto fue el punto sobre Moisés en la cita de Pablo. Los israelitas habían roto gravemente el pacto a través del becerro de oro y usted vio lo que ocurrió, toda esta instancia descrita en Éxodo 32, 33, desde hasta el versículo 19, donde, ocurrió todo lo que ocurrió, pero el Señor en su misericordia dice, yo te tengo en consideración a ti, no al pueblo, porque el pueblo es rebelde, el pueblo es reacio. O sea que, en otras palabras, aunque Dios respeta a Moisés y aunque a menudo le concede la misericordia al pueblo por causa de Moisés, ni él ni el pueblo, o sea, ni Moisés ni el pueblo tiene el control sobre los términos de Dios para el reposo final. No importa qué tan diligente Moisés luchó, deseó, era la elección de Dios y Moisés no pudo cambiar la decisión final que viene de parte de Dios. Todo le compete a nuestro Señor. Por eso es que rápidamente, y ya digo para terminar de terminar, ¿no? ¿Sí? El apóstol Pablo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjese que tenemos que entender una clave gramatical en este texto para traducir correctamente este texto. Dice, así que no depende del que corre, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La clave gramatical que se utiliza abundantemente en el Nuevo Testamento es no y si no. ¿Bien? No y si no. ¿Bien? Lo vamos a ver con algunos ejemplos rápidamente en la Biblia. Cuando la palabra dice no y si no, no anula ninguno de los dos elementos, sino que le da énfasis a uno. Por ejemplo, cuando usted lee Juan 6:27, fíjese lo que dice la Biblia. Trabajad no por la comida que perece, sino por el alimento que permanece para siempre. Ahora, ¿está Jesús mandando a no trabajar por el alimento terrenal? Claro que no. No es lo que dice eso. Es más, el apóstol Pablo, describiendo la iglesia de Tesalónica, dice que el que no trabaje, que tampoco ¿qué? Que el que no trabaje, que no coma, mijo, ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo? Pues dice que hay una preeminencia ¿en qué? En trabajar por las cosas que eternas. ¿Vamos bien hasta acá?
los veo muy atentos, por eso es que voy a seguir media hora. No se crean, no se crean. Dice, trabajad no por la comida, que perece, sino por el alimento que permanece para siempre. O sea, lo entendemos, ¿no? Fíjese que hay el no y el si no, que se ocupan esto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a otro pasaje, Juan 12:44. Dice, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Bien, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que no crean en Él? No, porque evidentemente Juan capítulo 20, del versículo 30 al 31, nos dice que la esencia, el propósito del escrito de Juan justamente es Jesús. Bien, Jesús no está más que haciendo hincapié en la base de la creencia en Él. Creer en Jesús es una expresión de la fe. En el caso de Romanos 9:21, la determinación de Dios sobre la base de la recepción de la misericordia es más importante que nuestra voluntad de ser salvos. No es que diga, no, yo quiero ser salvo, yo voy a ser salvo. No depende de ti. Lo que el apóstol Pablo dice en este texto, dice, mira, no depende de ti. Depende de que Dios tenga misericordia. Y por más gana que le pongas en querer ser salvo, no depende de ti, sino que depende solamente de la misericordia de Dios, entendiendo la humildad y el arrepentimiento como la base de esa elección. ¿Bien? Y estas son las personas que Dios ha elegido como objeto de su misericordia. Las personas que Dios ha elegido como objeto de su misericordia son aquellas personas que tienen humildad en su corazón y que existe arrepentimiento. Y por coincidencia Jesucristo es su Señor y luego son obedientes. ¿Me explico? No le busque por otro lado, porque Dios no está hablando, el apóstol Pablo no está hablando de personas, el apóstol Pablo está hablando de naciones. El apóstol Pablo está afirmando que la base de la elección que Dios ha tenido es en función de la humildad y el arrepentimiento, como hemos descrito claramente en los pasajes que hemos leído anteriormente. Y cuando usted entiende y tiene esta comprensión, entiende que la humildad y el arrepentimiento, luego bajo el señorío de Cristo, la obediencia, son esa base en la cual se manifiesta claramente la misericordia, pero también la ira de Dios. Esta es la manera en la que Dios elige en base a su misericordia. Él puede darle la misericordia a quien quiera, pero le ha dispuesto en su corazón, en su gracia, dársela estrictamente a aquellos quienes tienen un corazón humilde y arrepentido. El Señor te tira el salvavidas, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te has caído en la alberca honda del pecado. Y si te hundís, pues es justo que te hundas. Pero el Señor le tiró el salvavidas a todos. Mira, no es obras que tú te agarres del salvavidas. Si tú tienes un menesteroso, un pobre allí, desesperado, hambriento, y tú vienes como aquel que va a ayudarlo, viene una persona rica a ayudarlo y extender su misericordia, no hay virtud en el que esté en el podriocero en mirarlo a él y extender su mano y agarrarse. No hay virtud. La virtud la tiene todo aquel que tiene la capacidad de poder darle a aquel que está necesitado. Por eso es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero la base de la elección de Dios tiene que ver con la humildad y el arrepentimiento. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y obviamente que el Espíritu Santo, cuando nos impacta, nos hace ver nuestra condición. Y ahí sí hay una acción humana, en base a esa característica que humanamente Dios nos dio. O podemos mirar la luz y exponernos a ella,
o podemos como el cucaracho, ¿no? Porque amamos más las tinieblas que la luz. Y esto es lo que el apóstol Pablo está planteando. Aquí Dios manifiesta claramente la base de su misericordia, pero también la base de su ira. La humildad, el arrepentimiento y luego bajo su señorío, la obediencia. El rechazo de Dios y el endurecimiento de los judíos se llevó a cabo porque les molestó muchísimo tener que reconocer que Dios salvaría al mundo a través de uno de sus hermanos, Jesús, y no a través de la nación. Tener que confiar en Dios por medio de su Mesías y no por su entendimiento errado del Mesías, que no era por su ascendencia y no era por la obediencia de la ley, no era bajo tus condiciones, son bajo las condiciones de Dios. La base de la elección de Dios está fundamentada en la humildad.